Hola y bienvenidos a su canal de Fe y Bienestar. Y juntos empezamos el libro del cielo. La llamada las criaturas al orden, a su puesto y en la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Estos son volúmenes del 1 al 36, pero el enfoque de este video es de la introducción y el prólogo. El reino de la divina voluntad en medio de las criaturas. Queremos consagrar este libro, los frutos que puedan resultar de su lectura, a nuestra Madre Santísima, la Reina del Reino de Dios, de la Divina Voluntad. Traducción directa de los manuscritos de la Sierva de Dios Luisa Picareta. Prólogo. Libro del cielo. Las almas están enfermas. Y con esto no me refiero a aquellas almas que agonizan alejadas de Dios, a estas que han dejado de ser católicas para volver al paganismo. No, a ellas no, a las almas a que han dejado nuestra religión para ir en busca de otras formas de relación con Dios. No, tampoco a ellas, no, a las almas que nunca han oído el Evangelio. No me refiero a las almas católicas, las que se dicen, se creen y se comportan como tales, que conservan las apariencias y las prácticas de la vida cristiana. Pobres almas que viven vacilando, sostenidas por una multitud de pequeñas prácticas, almas que se ahogan en el sentimentalismo, almas que se alimentan de las comidas ligeras, de las devociones huecas, almas cuyos ojos están acostumbradas a ver solamente la oscuridad de los libros sin doctrina y de las oraciones rutinarias y sin sustancias. La piedad padece hoy una enfermedad general, degenerando las regiones del espíritu. Ha descendido a lo bajo de las emociones y de los sentidos, en la vida pública, en la privada, en la vida intelectual, en la moral y sobre todo en la vida espiritual. Se busca con demasiada frecuencia las emociones y las prácticas que nos hagan sentir las satisfacciones de los sentidos, lo cual falsifican la piedad, haciendo que las almas se acostumbren a las exterioridades, viéndolas y tomándolas como si fueran las cumbres más altas del misticismo. La vida tiende a materializarse cada vez más y no ser otra cosa que una serie continua de sensaciones. Los caminos del espíritu son cada vez más ignorados. Este sentimentalismo logra con su engañadora apariencia ocultar a las almas al vacío absoluto en que viven, de tal manera que ya no se dan cuenta de que únicamente tienen exterioridades de piedad y de que están muy alejadas de la virtud. No les deja ver más que la apariencia seductora de la superficie. Viviendo de los sentidos se vive en lo exterior, no se penetra en lo interior del alma, y Dios habla, actúa y quiere ver a morar en lo más profundo de ella. Pero ¿cuántos hay que sepan escuchar allí? ¿Qué es donde la verdad se deja oír? ¿Cuántos hay que piensan en esto? ¿Cuántos que salgan al encuentro de Dios en lo íntimo de su alma? Cuán poco conocemos la manera de obrar de Dios y cuán poco conocemos nuestro interior. Vivimos mirando solamente la cáscara, lo externo, las prácticas faciales de una religión dulzona. Pero la observación, la purificación profunda del alma, la transformación progresiva de la vida humana en la vida divina. Despojámonos del hombre viejo y revistarnos del nuevo, permitir la verdadera resurrección de la vida en la humana. Todo este trabajo de las profundidades del alma lo ignoramos por completo y dejamos que toda clase de miserias llenen estas profundidades. Verdaderamente las almas están enfermas. El buscamos en todo
a nosotros mismos, que es el resumen de todos los vicios y males del hombre y la causa de todas sus faltas. Se lleva muy bien con este sentimiento superficial, pero Dios no puede en esta superficialidad actuar y llevar al alma a las regiones espirituales donde debe realizar la finalidad de la creación del hombre. No, Él quiere partir de un punto más profundo, y allí en esa profundidad está la lucha, está la renuncia, está la semejanza con Cristo. O sea, está el dolor, el sacrificio, pero al mismo tiempo están los enormes gozos del Espíritu, está la semejanza con nuestro Jesús. Es preciso arrancar de raíz ese egoísmo personal, ese amor de sí mismo que tan profundamente han arraigado a nuestro corazón y que nos lleva precipitadamente a la búsqueda de la satisfacción sensible de lo exterior. El trabajo es arduo, pero es Dios mismo quien quiere hacer este trabajo y comunicarse el gozo de su presencia, siempre y cuando el hombre lo quiera y lo ponga en práctica con el uso de su libre albedrío. Estas almas tienen necesidad de actividad continua por fuera, de sensaciones en la superficie para estimular sus sentidos. Por eso se aficionan a las prácticas externas artificiales propias para conmover y estimular esta sensibilidad, pero sin dejar huella en lo profundo de su alma. Para lo que es de obligación, se intentan con poner cuidado en lo material y externo. El espíritu queda en lo secundario, no haciéndole caso. Por eso un alma fiel en las prácticas externas no adelanta, porque no penetra en el interior. En el interior es un autómata cuyo movimiento es siempre el mismo. Esto es el materialismo en la piedad. En este punto, si hay infidelidades exteriores, estas matan la piedad, pues esta es toda exterior. Y si el alma es fiel a sus pequeñas prácticas, entonces queda presa y encadenada en ellas. ¿Qué hacer en este panorama? No habrá almas que sepan vivir en lo profundo, que deja lo exterior y material para ir en busca de lo espiritual y de lo interno. Sí, sí las hay, y ellas saben que lo importante es conocer bien el fundamento de la vida espiritual y construir sólidamente el edificio de la perfección sobre las únicas bases, fuera de la cual ninguna obra puede levantarse, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto. Jesucristo, Jesucristo, por eso a ti, alma interior, conoces estas profundidades y anhelas encontrarte con Jesús en ellas. Para ti que buscas afanosamente la ascensión a las esferas espirituales, dejando todo por amor a Dios. Para ti que sigues el camino de la renuncia para seguirlo a Él. Para ti es este libro del cielo, donde encontrarás el testamento de amor de Dios para ti. Introducción. Escucha, Señor, con bondad las súplicas de tu pueblo y concédenos luz para conocer tu voluntad y fortaleza para cumplirla. Así es. Somos llamados a la santidad. Dios quiere que todos los hombres se salven, pero eso nos ha dado a su Hijo, y Él y por Él todos los medios para nuestra salvación. Por lo tanto, si un alma no se salva, será únicamente por su culpa. Jesús nos quiere santos, no mediocres. Yo he venido para que tengan vida, y vida sobreabundante. Esta plenitud de vida es la plenitud de la gracia y de la vida sobrenatural, de la cual brota la santidad. La santidad no es cosa
reservada a unos pocos, Jesús con su encarnación, vida, pasión, muerte, resurrección, mereció para todos, no solo los medios de salvación, sino también los de santificación. Tan es así que nos dejó una invitación: sed pues vuestros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. San Pablo los dice a los gentiles, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Ahora, si Jesús ha venido para santificarnos a todos, y es voluntad de Dios, de todos seamos santos. La santidad no podrá consistir en dones extraordinarios de naturaleza o de gracia, los cuales dependen únicamente de la generosidad divina, sino más bien en algo que se encuentra al alcance de todas las almas de buena voluntad, aún de las almas humildes y sencillas. La santidad es la perfección de la vida cristiana y consiste en el pleno desarrollo en nosotros de la vida sobrenatural, cuyos principios son la gracia santificante, las virtudes y los dones del Espíritu Santo, pero el verdadero camino que conduce a la santidad y por consiguiente a Dios no puede ser trazado sino por el mismo Dios, por su divina voluntad. Así es de que eso solamente es trazado por Dios. Participación de la naturaleza divina. Y vamos a ver en qué consiste esa santidad. El Padre ha presentado a Jesús como su Hijo, muy amado, en quien se complace. ¿Por qué? Porque ve en Él la imagen perfecta de sí mismo, de todas sus infinitas perfecciones, y por eso nos lo da no solo como maestro, sino también como modelo. Conforme a la voluntad del Padre, Jesús mismo se ha proclamado como nuestro modelo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. San Pablo nos dice en Romanos 8, porque Él a los que preconoció los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que éste sea primogénito entre muchos hermanos. Por lo tanto, seremos santos según la medida de que nuestra semejanza con Cristo, teniendo en cuenta esto. Veamos ahora algunas de las cualidades de aquel a quien tenemos que imitar. El alma de Jesús está totalmente sumergida en la santidad Trinidad en la Santísima Trinidad. Su entendimiento humano goza de la visión beatífica, conoce la persona del Verbo como sujeto de toda su actividad humana, ve al Padre de quien se siente hijo, ve al Espíritu Santo que mora en él. En su corazón existe una caridad inconmensurable y este amor sube incesantemente hacia el Padre Celestial para desbordarse luego sobre nuestras almas. Jesús trabaja, predica, sana, etcétera, y al mismo tiempo continúa con esta vida maravillosa de unión con las divinas personas, con las tres divinas personas. Jesús ora y solamente la oración de Él constituye una perfecta alabanza, una perfecta acción de gracias, una perfecta reparación, un perfecto acto de amor hacia el Padre a nombre de toda la humanidad, una perfecta correspondencia de gloria y una impetración siempre eficaz, porque solo Él puede ofrecer actos de valor infinito a la Trinidad, pero toda la acción de Jesús se completa y llega a la perfección en el sacrificio conocido en su pasión, sacrificio en todas sus penas internas, desconocidas en su mayor parte y mucho más cruentas y extensas que las conocidas en su pasión, externas, infligidas por su misma divinidad para santificar completamente el amor, para que así éste accediera a restablecer al hombre a su punto de origen, a su verdadera realeza, para que sea así Cristo puede ser verdaderamente Rey de Reyes. La actitud constante de Jesús fue el tener en cuenta siempre y sobre todo la voluntad de su Padre, al mismo tiempo de hacerla, pero no al modo de siervo, de esclavo, no, sino como el Padre nuestro, donde se pide que se haga su voluntad,
como en el cielo, así en la tierra. He aquí que vengo, así está escrito de mí en el rollo del libro, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Yo he bajado del cielo, yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por mí mismo yo no puedo hacer nada, juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad humana de Jesús está fundida y transformada en la de Dios, no anulada, sino cooperante. Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales, divinas y humanas, no opuestas, sino cooperantes, de forma que el Verbo, hecho carne en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esa voluntad omnipotente de la manera más perfecta y completa. Por eso puede decirse: el que me envió está conmigo. Él no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada. Mi Padre continúa obrando todavía y por eso yo obro también. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, pero lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo. Entonces conoceréis quién soy yo, y nada hago por mí mismo, sino que hablo lo que mi Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo. Él no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Yo tengo un manjar para comer que vosotros no conocéis. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió y dar cumplimiento a su obra. Jesús no solamente se entrega del todo a la misión que el Padre lo ha confiado, sino que al realizarla obra siempre en unión con el Padre, en una perfecta armonía con Él y en absoluta dependencia de cuanto escucha o ve en Él. Las obras de Jesús no hacen más que traducir en manera tangible la obra incesante del Padre. En verdad os digo, el Hijo no puede por sí mismo hacer nada, sino lo que ve hacer al Padre, pero lo que éste hace, el Hijo lo hace igualmente, porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre me envió, me prescribió lo que debo decir y enseñar. Ahora Jesús tiene en sí mismo las dos naturalezas, la naturaleza humana y la cual ya hemos visto cómo se comporta, y la divina, hombre y Dios verdadero. Por eso puede decir a Felipe cuando éste le pide que le muestre al Padre: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y tú no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mi Padre. Ahora sí ya tenemos una ligera semblanza de aquel a quien el Padre nos ha puesto como modelo y nos ha predestinado a ser conformes a su imagen. Enorme labor imitar a Jesús, pero la imitación de Jesús no puede limitarse a un determinado aspecto de vida, de su actividad externa, de sus virtudes, que es lo que hasta ahora se ha hecho. En esto ha descansado el edificio de la santidad y solamente hemos conseguido ser imitadores de él, pero no sus imágenes, no su semejanza, como está dicho en el Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Este que era el verdadero trabajo del hombre, crecer en esta imagen y en esta semejanza, quedó debido al pecado original fuera del alcance, pues para poder lograrlo Dios había plantado en el centro del Edén el árbol de la vida, el cual el hombre debía alimentarse continuamente, pero Dios resguardó poniendo guardia
de querubines con espada de fuego para evitar que el hombre pudiera llegar a él. Valga una aclaración, este árbol existe, pues no dice que Dios lo quitó, sino que resguardó el camino para que el hombre no llegara y comiera pues de él. Vamos ahora a hablar de la participación divina. Participación de la naturaleza divina. Bueno, ¿será posible que Dios quiere todo esto? ¿No será tal vez una mala interpretación, una exageración, un juego de la fantasía o del enemigo infernal para desviar nuestro camino y excitar nuestra soberbia de querer ser semejantes a Dios y así poder perdernos con más facilidad? Recurramos en primer lugar a la Sagrada Escritura para escudriñar y ver si existe alguna referencia, mas no ruego solo por esto, sino también por aquellos que mediante la palabra de ellos crean en mí, a fin de que todos sean uno, uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado y la gloria que tú me diste ya se la he dado a ellos, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, a fin de que sean perfectamente uno y que el mundo sepa que tú me has enviado, llevando siempre en nuestro cuerpo la mortificación de Jesús para que su vida se manifieste en nuestra carne mortal. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. En verdad os digo, quien cree en mí, hará él también las obras que yo hago, y aún mayores. También por él mismo nos ha dado Dios las grandes y preciosas gracias que había prometido para hacernos partícipes por medio de esta misma gracia de la naturaleza divina. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 460 dice, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el hombre y el Hijo de Dios, Hijo del Hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera Dios a los hombres. Santo Tomás. Y así podríamos continuar, pero esto es una pequeña comprobación de que esta es la voluntad de Dios, que seamos iguales a su Hijo, que nos dejó todo lo anterior. Una sola conclusión, no lo podemos hacer nosotros solos. El hombre es incapaz de tanto, por eso. Este es un trabajo de Dios. Él no quiere llevar a cabo en el interior de la criatura, quiere llevarlo a cabo en la total y una total transformación del hombre para, para que haya tierras nuevas. Sí, para que haya tierras nuevas y cielos nuevos, y para que los que quieran encontrar con la completa disposición de renuncia para así poder poner en ese vacío que quede después de esa renuncia su vida como vida de nosotros, para que así, al igual que Jesús, y cumpliendo la petición del Padre nuestro, se haga en nosotros la voluntad de Dios, como en el cielo, así en la tierra, renunciar a todo para poder conformarnos en todo a la divina voluntad y dejar que sea ella la que nos transforme en Jesús. Nos transforme en Jesús.
trabajo de la divina voluntad en el alma. Bien, ¿por dónde comenzar? ¿Cómo lograr este estado de renuncia total que Él quiere encontrar en mí para que haga este trabajo de transformarnos en Él? En el número 521 del mismo catecismo nos dice que todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y Él lo viva en nosotros. El Hijo de Dios, con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a ser más que una sola cosa en Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo, en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia, porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda la iglesia por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios y por este medio quiere cumplirlos en nosotros. Así que el misterio, el que debe realizarlo y así obtendrá el fruto completo de la redención. O sea, Él hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Ahora oigamos unas palabras dichas por Jesús a Luisa Picareta, la pequeña hija de la divina voluntad. La pequeña hija de la divina voluntad, donde le enseña cómo se podrá llevar a cabo esta transformación y qué cosa debe hacer la criatura. Hija mía, ¿sabes cuál es mi mira sobre ti y el estado que quiero de ti? La mira que tengo sobre ti no es de cosas prodigiosas y de tantas otras cosas que podría obrar en ti para mostrar mi obra, sino que mi mira es absolutamente en mi voluntad y hacerte una sola cosa con ella. Y hacer de ti un ejemplo perfecto de uniformidad de tu querer con el mío. Este es el estado más sublime, es el prodigio más grande, es el milagro de los milagros, lo que de ti quiero hacer, hija mía, para llegar perfectamente a ser uno. Nuestro querer, el alma debe volverse indivisible, debe imitarme a mí, que mientras lleno el mundo con tenerlo absorbido de mí y con no quedar absorbido en él. Me vuelvo invisible y de ninguno me dejo ver. Esto significa que no hay ninguna materia en mí, sino que todo es purísimo espíritu. Y si en mi humanidad asumida tomé la materia, fue para asemejarme en todo al hombre y darle un ejemplar perfección, perfectísimo de cómo espiritualizar una misma materia. Entonces el alma debe espiritualizar todo y llegar a volverse indivisible para poder hacer fácilmente su voluntad con mi voluntad, porque lo que es invisible puede ser absorbido en otro objeto, de dos objetos con los que se quiere formar un solo. Es necesario que uno pierda la propia forma, de otra manera jamás se llegaría a formar un solo ser. ¿Qué fortuna sería la tuya si, destruyéndote a ti mismo hasta hacerte invisible, pudieras recibir una forma toda divina? Es más, tú con quedar absorbida en mí y yo en ti, formando un solo ser, vendrías a
retener en ti la fuente divina y como mi voluntad contiene todo el bien que puede existir, vendría a retener todos los bienes, todos los dones, todas las prácticas y no tendrías que buscarlos en otra parte, sino en ti misma. Y si las virtudes no tienen confines, estando en mi voluntad, según las criaturas, podía llegar a encontrar su término, porque mi voluntad hace llegar a adquirir las virtudes más heroicas y más sublimes que la criatura por sí sola no puede superar. Es tanta la altura de la perfección del alma deshecha en mi querer que llega a obrar como Dios. Y esto no es de asombrar, porque como no vive más su voluntad en ella, sino la voluntad de Dios, mismo cesa todo asombro si viviendo con esta voluntad posee la potencia, la sabiduría, la santidad y todas las otras virtudes que contienen el mismo Dios. Basta decirte para hacer que tú te enamores y cooperes cuanto pueda por parte tuya para llegar a tanto, que el alma llegue a vivir solo de mi querer. Es reina de todas las reinas y su trono es tan alto que llega hasta el trono del Eterno y entra en los secretos de la Augustísima Trinidad y participa en el amor recíproco del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, como todos los ángeles y santos la honran, los hombres la admiran y los demonios la temen, descubriendo en ella al ser divino. Y estas otras, hija mía, ¿quieres saber qué cosa recibe el alma cuando vive en mi voluntad? Recibe la unión suprema, la unión suprema de la voluntad suprema con la tuya. Y en esta unión, mi voluntad asume el trabajo de dar la paternidad a la voluntad del alma con ella. Así que mi voluntad es santa, es pura, es luz y quiere volver semejante al alma en la santidad, pureza y luz. Y el trabajo del alma es el de vivir en mi voluntad. El trabajo de mi voluntad es dar en modo perfecto mi semejanza a la voluntad del alma. Por eso te quiero siempre en ella, para hacer que no solo te tenga en su compañía, sino que te haga crecer a su semejanza. Por eso te doy el alimento de sus conocimientos para hacerte crecer a modo divino con su perfección, semejanza, y es por esto que te quiero junto con ella, donde quiera que ella obre, a fin de que te pueda dar el acto de su obrar, el valor que contiene el obrar de una voluntad divina y tú puedas recibirlo. Así que a través de estas enseñanzas acerca de su voluntad podremos alcanzar esta finalidad, tanto nosotros como el mismo Jesús, pues esta era la meta primaria que se trazó al venir a la tierra a redimirnos. La restitución de la criatura, su punto de origen, venía a poner a salvo las habitaciones y el mismo tiempo de habitante de dichas habitaciones, o sea, el mismo. Así que la voluntad de Dios es materia de estudio y solo nos queda alegrarnos porque Dios ha dado a conocer el misterio de su voluntad, que es recapitular en Cristo todas las cosas, así las del cielo como las de la tierra. Bueno, y ahora vamos a hablar de las consideraciones acerca de Luisa Picaretta. Hablar de Luisa Picaretta sería una empresa difícil. Se necesitaría llevar a cabo una labor de investigación en los lugares donde ella vivió, recopilar testimonios de aquellas personas que la conocieron y que aún viven en la actualidad, recurrir a aquellos datos que se conservan de las autoridades eclesiásticas y de los teólogos que la examinaron a ella y a sus escritos, hablar de los fenómenos extraordinarios que le fueron concedidos tanto en vida como después de su muerte. En fin, una verdadera labor
de detective. Y creo firmemente que esto sería quedarnos en la superficie de lo que realmente interesa. A Luisa Picareta no se le puede conocer con estos datos que podríamos conocer de su interior, de sus dones, de sus entregas, de sus sufrimientos, de sus alegrías, de sus anhelos, de lo que Jesús obraba en mi interior, etcétera. Nada, pues solamente tendríamos lo que la gente que la circul circundaba lograba ver, o sea, las apariencias, no la enorme realidad que Dios fincaba en su interior y que debía llevar en bien tan grande a toda la familia humana. Iríamos buscando la superficialidad y quizás nos quedaríamos pasmados al conocer solamente los efectos de toda aquella enorme realidad que se desarrollaba en su interior, pero sin penetrar en esta. Oigamos unas palabras de Jesús respecto a esta santidad del vivir en su voluntad. Hija mía, mi voluntad es la santidad de las santidades, así que el alma que hace mi voluntad, por cuanto fuera pequeña, ignorante, ignorada, deja atrás todos los demás santos, a pesar de los portentos de las conversiones estrepitosas de los milagros que hayan hecho. El alma que hace mi voluntad parece que no hace nada, pero hace todo, porque estando en mi voluntad obran a lo divino ocultamente y en modo sorprendente. Así que son luz que iluminan, son vientos que purifican, son fuego que quema, son milagros que hacen hacer los milagros y quienes los hacen son solo los canales, porque en ellas es donde reside la potencia para hacerlos así, que son el bien del misionero, la lengua de los predicadores, la fuerza de los débiles, la paciencia de los enfermos, el régimen de los superiores, la obediencia de los súbditos, la tolerancia de los calumniadores, la firmeza en los peligros, el heroísmo de los héroes, el valor de los mártires, la santidad de los santos y así de todo lo demás, porque estando en mi voluntad concurren a todo el bien que puede haber en el cielo y en la tierra. Después de esto, ¿qué podríamos esperar encontrar en la parte exterior de Luisa? Otra vez nada. Para conocer este interior y por tanto la realidad de Luisa, necesitamos recurrir a la vida de la pequeña hija de la divina voluntad, no a la vida de Luisa, aunque son la misma persona. Pero ¿quién puede hablar de esto sino solo Jesús? Y en donde encontramos todo el material necesario para conocerla. La respuesta es contundente en los misterios escritos de nuestro Señor y de Luisa. En alguna ocasión Jesús le dice a Luisa que todo lo que ella escribe es el desahogo de todo lo que él obra en su interior, o sea, que los escritos son la verdadera biografía de Luisa. Oigamos otro poco de lo que Jesús le dice a este respecto el día 20 de noviembre de 1929. Ahora también para ti debía tener el orden. Y si bien nuestra primera finalidad era el hacerle conocer nuestra voluntad divina a fin de que reuniese en ti como rey en su propia morada real y dándote sus lecciones divinas pudiese ser portavoz para hacerla conocer a los demás. Pero era necesario, como en la creación, preparar el cielo en tu alma, adornarlo de estrellas con los tantos conocimientos de las bellas virtudes que te ha manifestado. Yo debía descender en lo debajo de tu voluntad humana para vaciarla, purificarla, embellecerla y recomendarla en todo.
Se puede decir que eran tantas especies de creaciones que hacía en ti debía hacer desaparecer la antigua tierra desordenada de tu voluntad humana para volver a llamar al orden del fiat divino en el fondo de tu interior, que haciendo desaparecer la tierra antigua de todo tu ser, hiciera resurgir con su fuerza creadora cielos, soles, mares de verdaderos sorprendentes. Y tú sabes cómo todo esto ha sido madurado con la cruz, con el sangrante, el, segre, con el segregarte de todo, haciéndote vivir en la tierra como si para ti no fuera tierra, sino cielo, teniéndote siempre absorbida o conmigo o en el sol de mi fiat divino. Así que todo lo que he hecho en ti no ha sido otra cosa que orden que se necesita para darte el gran don de mi voluntad divina, como le fue dado al primer hombre en el principio de su creación, y por eso hubieron tantos preparativos, porque debía servir a aquel hombre que debía poseer el gran don de nuestra voluntad como su predilecta heredad, símbolo de que los grandes preparativos hechos en tu alma. Entonces, la mejor forma de conocer a Luisa es interiorizarse en los escritos, además, porque escribir una biografía cuando ella misma, por obediencia, la escribe, a lo más sería completar con pequeños datos lo que falta, pues está redactada en el año de 1926. Prestamos a continuación las memorias de la infancia escrita por ella, por obediencia. Memorias de la infancia de Luisa Picareta, a la pequeña hija de la divina voluntad. Jesús mío, amor mío, mamá mía celestial y soberana reina, venid en mi ayuda, tomad entre vuestras manos mi pobre corazón. No veáis cómo me sangra por el duro combate, por deber comenzar a narrar mi pobre existencia de mi infancia. A cualquier costo quisiera huir de este dolorosísimo y duro sacrificio, y tanto más duro porque es inesperado, pero una nueva obediencia sale en campo para martirizar mi pobre e insignificante existencia. Jesús, mamá, venid en mi ayuda. De otra manera, siento que mi voluntad quisiera salir en campo nuevamente para tener vida y poder decir un no rotundo a quien me lo ordena. A Jesús, tal vez tú permitirás que yo tenga que hacer con mi querer después de tanto tiempo que tú con tanto celo lo tienes atado a tus pies como don y triunfo de la pequeña hija tuya. Me han impuesto el rogar para saber de ti y si debo o no hacerla, y tú, en vez de estar conmigo, me has dicho, esto servirá para hacer conocer la tierra que debería iluminar el sol de mi voluntad para formar su reino. Ah, Jesús, ¿qué me importa a mí hacer conocer mi pequeña tierra? Y a ti te debe importar que se conozca tu querer. No es verdad, oh Jesús, pero Jesús ha hecho silencio y ha desaparecido. Y yo pronuncio con toda la intensa amargura del alma, fiat, fiat, y comienzo. Ahora, para participar, digo lo que mi familia
me ha dicho. Nací el 23 de abril de 1865, domingo en Albis de mañana. La misma tarde me bautizaron. Mi madre decía que yo nací al revés. Nació en presentación sentada, pero ella no sufrió nada en el parto, tanto que yo, en las ocasiones y circunstancias de mi pobre vida, tengo costumbre de decir nací al revés. Es justo que mi vida sea al revés de la vida de las otras criaturas. Recuerdo que de la edad de 3 o 4 años hasta cerca de los 10 era de temperamento temeroso y era tanto el temor que no sabía estar sola ni dar un paso por mí sola. Esto era porque desde la edad de 3 años en la noche tenía casi siempre sueños de terror. Soñaba al demonio que me infundía tal espanto de hacerme temblar. Muchas veces lo soñaba de que quería llevar consigo y me atraía fuertemente y yo hacía todos los esfuerzos por huir en el mismo sueño. Sudaba frío, me escondía, huía a los brazos de mi mamá. Por eso en el día me quedaba la impresión de los sueños y tal temor como si de todas las partes del demonio quisiera salir. Ahora creo que esto me hizo bien, porque desde aquella tierna edad yo recitaba muchas Aves Marías y Padres Nuestros a todos los santos, los cuales yo conocía el nombre para obtener la gracia de no soñar al demonio. Y si me era nombrado otro santo al cual yo no conocía, súbito agregaba a un Padre Nuestro si era santo masculino o un Ave María si era mujer, porque decía que si no los honraba a todos, me harían soñar al demonio. Recuerdo que las 7 Aves Marías a la Mamá Dolorosa la recitaba siempre desde aquella edad, así que tenía una larga cadena de Padres Nuestros y Aves Marías y por eso, mientras las otras niñas y mis hermanitas jugaban, yo me quedaba un poco distante de ellas o bien junto con ellas porque tenía miedo, pero no tomaba parte en sus juegos inocentes para recitar mis largas Aves Marías y Padres Nuestros. Recuerdo también que una ocasión soñé a la Virgen que me alejaba del demonio y toda vez me, y una vez me dijo, hija mía, llora porque ha muerto mi hijo. Yo quedé sacudida y la compadecí, pero esto me volvió infeliz después cuando llegué a edad más capaz en la cual podía hacer la meditación, leer. No podía apartarme por el temor y por eso no podía hacer lo que quería. Ahora, habiéndome hecho hija de María a los 11 años, un día mientras quería rezar y meditar, el temor me sorprendió y estaba por huir en medio a mi familia, pero sentí una fuerza en mi interior que me detenía y oí en el fondo de mi alma una voz que me decía, ¿por qué temes? Está tu ángel junto a tu flanco, está Jesús en tu corazón, está la mamá celestial o el enemigo infernal. Por eso no huyas, sino quédate y reza y no tengas temor. Oír esto en mi interior me dio tanta fuerza, ánimo y firmeza que se alejó el temor y cada vez que me sentía sorprendida por el temor oía la misma voz en mi interior que me repetía lo mismo y yo sentía llevar como de la mano por mi ángel, por la soberana reina y por el dulce Jesús que me sentía triunfante en medio a ellos, de modo que adquirí tal coraje que se alejó todo el temor, mucho más que los sueños pavorosos cesaron del todo. Así, después de esto, pude quedar sola
caminar sola, ir sola al jardín cuando estábamos en la granja, mientras que antes si iba sola, con que viera que se movía una rama de un árbol, huía porque pensaba que arriba estaba el demonio. Recuerdo que un día, recordando el miedo de mi pequeña edad, los tantos sueños del enemigo que volvían infeliz mi infancia, le decía a Jesús, ¿en qué aprovecho, amor mío, el haber pasado mi edad infantil con tanto miedo, con tantos sueños malos que me hacían temblar, sudar y amargar una edad tan tierna? Yo no, yo no entendía nada, ni creo que el enemigo tuviese ningún fin estando en una edad tan pequeña. Y Jesús me dijo, hija mía, el enemigo entreví algunas cosas sobre ti que me podía servir para alguna cosa, para mi gran gloria, y que él debía recibir una gran derrota. Jamás recibía mucho más, que veía que por cuanto se esforzaba, no podía hacer penetrar en ti ningún afecto o pensamiento menos puro, porque yo le tenía cerradas las puertas y él no sabía por dónde entrar. Viendo esto, se enfurecía y buscaba arrojarte por tierra, no pudiendo de otra manera que con sueños pavorosos y de espanto, mucho más que no sabiendo la causa de mis grandes designios sobre de ti, que, que debían servir a la destrucción de su reino. Se ponía atento para indagar la causa con la esperanza de poderte dañar en todos los modos. Nuestro Señor ha sido tan bueno conmigo, dándonos padres buenos, que estábamos atentos a no hacernos oír ni siquiera una palabra de blasfemias o menos honesta. Me amaban, pero con amor digno y serio. Recuerdo que jamás mi padre, siendo niña, me tomó en brazos, ni, ni de hablarme dado ni recibido besos, ni siquiera mi madre recuerdo haberla besado. Y cuando fue grande y me metí a la cama, la mamá, debiendo ir a la granja y estar ausente por largos meses, al despedirse de mí, hacía el intento de quererme besar, y yo, viendo esto, antes que lo hiciera, le besaba la mano, y ella me abstenía de hacer aquel desahogo materno. El papá y la mamá eran ángeles de pureza y de modestia. Han sido magnánimos con sus subordinados. El fraude, el engaño no tenían lugar en nuestra casa. Era tanta la custodia que jamás nos confiaron a personas extrañas, sino siempre con ellos. Yo agradezco que el bendito Jesús haya permitido tanta virtud y que los haya premiado, dándoles por morada la patria celestial. Recuerdo también que yo era de temperamento vergonzoso, y si venían parientes u otros a visitarnos, yo huía a la parte de arriba de la casa para que no me encontraran, o bien me escondía detrás de una cama y rezaba, y solo salía cuando me llamaban y me decían que se habían ido. Cuando mi mamá iba a visitar a los parientes y quería llevarme con ella, lloraba porque no quería ir. Y yo y otras hermanas y otra hermana mía casi del mismo temperamento nos
nos, nos contentábamos de quedarnos solas, encerradas con llave antes de salir. Esta vergüenza no me dejaba tomar parte en nada, ni en fiestas, ni en diversiones, aún inocentes que se acostumbraban en las familias. Era yo la sacrificada de la vergüenza, y si los míos me obligaban, me sentía a poner en cruz, porque la vergüenza me volvía extraña todas las cosas. Ahora recuerdo todo esto que de alguna manera me volvió infeliz. Mi infancia, el dulce Jesús me dijo: hija mía, también la vergüenza con la cual te circundé en tu tierna edad fue una de las demostraciones más grandes de celo, de amor por ti. No quería que en ti entrase ninguno, ni el mundo, ni las personas. Quería que volverte extraña a todos, en riquezas, en ninguna cosa quería que tú tomaras parte y que tomaras placer en ellas, porque habiendo establecido desde entonces que debía formar en ti el reino del fiat supremo, y debiendo tú tomar parte en sus fiestas y en la alegría que en él hay, era justo que ninguna otra fiesta gozaras, y que de los placeres y diversiones que hay sobre la tierra debías quedar en ayunas. ¿No estás contenta? Pero a pesar de que era vergonzosa y miedosa, era de temperamento vivaz, alegre, saltaba, corría y hacía también travesuras. Ahora, después, cerca de la edad de 12 años, comenzó otro periodo de mi vida. Comencé a oír la voz interna de Jesús, especialmente en la comunión. La primera vez la hice, la primera la hice a los 9 años, y el mismo día recibí el sacramento de la confirmación. Después, no rara vez, se hacía oír en mi interior cuando hacía la Santa Comunión. A veces después de esta permanecía las horas arrodillada, casi sin movimiento, y oía la voz interna que decía: y ahora me reprochaba si no había sido buena, atenta, y si en el curso del día alguna vez había estado distraída, o cómo me reprendía, y terminaba con decirme: con todo esto me dices que me quieres mucho, ¿y dónde está tu mucho? Yo me sentía morir al oírme decir esto, y prometía ser más atenta. Y Jesús agregaba: lo veré, veré si es verdad. Las palabras no me bastan, quiero los hechos. La comunión se volvió mi pasión predominante. En ella concentré todos mis afectos. Estaba cierta de oír hablar a nuestro Señor. Y cuanto presentamos una carta enviada por el beato Annibale di Francia a Luisa el 4 de septiembre de 1926, donde hablaba de la publicación de los escritos de Neil Obstat y del Imprimatur. Os doy esta noticia: que ayer, primer viernes del mes de septiembre, presenté a nuestro Señor el volumen 3, que terminé de revisar después que he entrado en la sacristía y le he puesto mi nil obstat, con la autoridad que me ha dado Monseñor arzobispo de Trani, nombra- nombrándome censor eclesiástico de sus 3 diócesis. Así se abre la autorización para publicar al mundo estos libros dictados por nuestro Señor acerca de su divina voluntad. Note
que era el primer viernes del mes, que está dedicado al corazón santísimo de Jesús. Ahora, mi idea es esta: revisar con la ayuda del Señor ya personalmente todos los otros volúmenes que aún no he leído. Esto es el 2, 4 y 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 19. Y después de revisados, poner mi nihil obstat, y después pedir a Monseñor arzobispo de Trani que dé acuerdo a su promesa después de mi nihil obstat. Ponga su imprimatur a cada volumen. Se entiende que pondré también el nihil obstat sin nueva revisión a los volúmenes 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 que ya he revisado y que los originales están con usted. Así estará todo listo para lo que suceda. Quién sabe, nuestro Señor quiera servirse de quien Él quiera. Vea cómo aparece bien delineado el plan celestial. Que sean aprobados estos escritos por las autoridades eclesiásticas. ¿Quién puede resistir al divino querer? Yo pienso regresar a Corato entre el 21 y el 22 del corriente mes de septiembre, porque en verdad, si todo es favorable, haré lo posible con la ayuda de nuestro Señor de presentar a Monseñor Arzobispo de Trani todos nuestros volúmenes con Nihil Obstat el 24 de septiembre, consagrado a la Santísima Virgen de las Mercedes, redentora de los esclavos, y tener todos los imprimaturs, o a lo menos el comienzo de ellos, en este día tan sagrado y significativo que también cae en viernes. En tanto, roguemos porque si se supera este punto, podemos decir que la publicación está pronta. La señora obediente os impone escribir el día o de noche todo, todo cuanto el Señor os revela. Nada debe faltar, es palabra de la sabiduría increada, y una palabra vale más que todo el universo. Por eso no es lícito el descubrir ni siquiera una sílaba. De nuevo, bendiciones, bendiciones. Os encomiendo un poco mi pobre salud quebrantada por los años, pero antes de todo pido a Jesús bendito mi conversión. Si usted quiere, puede escribirme algunas líneas. Mi dirección es vía con Cirone Apra 66 Roma. Suyo en Jesucristo nuestro amado, conocido, canónico, MA, Francia. Veamos ahora los capítulos donde Nuestra Señora dice el por qué se debe publicar sus verdades en orden y completa sin omitir nada. Hija mía, ánimo, ánimo, no te abatas demasiado, yo estaré contigo. También en esto, ante mi querer, el tuyo debe desaparecer. Además, es la santidad de mi querer que quiere ser conocida. Esta es la causa, la santidad del vivir, la santidad del vivir. En mi querer no tiene camino, ni puertas, ni llaves, ni habitaciones. Invade todo, es como el aire que se respira, que todos deben y pueden respirando. Basta solo con que lo que quieran
y que pongan a un lado el querer humano y el querer divino se hará respirar por el alma y le dará la vida, los efectos, el valor de la vida de mi querer. Y si no es conocido, ¿cómo podré amar y querer un vivir tan santo que es la gloria más grande que puede darme la criatura? La santidad de las otras virtudes es bastante conocida en toda la iglesia y quien quiera pueda copiarla. Por eso no tengo premura por multiplicar su conocimiento, pero la santidad del vivir en mi querer, los efectos, el valor que contiene la última pincelada que dará mi mano creadora a la criatura para volverla semejante a mí, no es conocida todavía. He aquí, porque toda mi premura de que se conozca todo lo que te he dicho. Y si esto no hicieras, vendrías como a restringir mi querer, a aprisionar en mí las llamas que me devoran y hacerme retardar la completa gloria que me debe la creación. Solamente quiero que las cosas salgan ordenadas, porque una palabra que falte, un nexo, una conexión, un capítulo a medias, en lugar de iluminar, arrojará tinieblas, y en vez de hacerme dar gloria y amor, las criaturas quedarán indiferentes. Por eso, sé atenta, quiero que lo que yo he dicho salga entero. Hija mía, sin embargo, todo era necesario para hacer conocer cómo se vive en mi querer, no diciendo todo. Tú harás faltar una cualidad del modo como vivir en él, y por lo tanto no podrían tener el pleno efecto de vivir en mi voluntad, como por ejemplo sobre el abandono del vivir en mi querer. Si el alma no viviese toda abandonada en mi voluntad, sería como una persona que viviese en un suntuoso palacio y ahora se asoma por una ventana, ahora por un balcón, ahora bajo el portón. Así que la pobrecita poco a poco o a la ligera pasa por sus estancias, no toma interés ni del régimen, ni del trabajo que se necesita, ni de los bienes que hay, ni de los que puede tomar, ni de los que puede dar. Quien debe cuántos bienes hay y ella no toma interés, por eso no ama como debería de amar, ni tiene la estima que merece aquel palacio ahora. Para el alma que vive en mi voluntad y no está del todo abandonada en ella, la reflexión propia, los cuidados de mí misma, los temores, las turbaciones, no son otra cosa que ventanas, balcones, portones que se forman en mi voluntad y que saliendo frecuentemente está obligada a ver y servir las miserias de la vida humana, y como las miserias son propiedad suya y las riquezas de mi voluntad son mías, se apega más a las miserias que a las riquezas. Entonces no tomará amor ni gustará qué significa vivir en mi querer, y habiéndose formado el portón un día o el otro, se irá para vivir en el miserable
tungurio de su voluntad. Mas entonces, como es necesario el pleno abandono en mí para vivir en mi voluntad, ella no tiene necesidad de las miserias de la voluntad humana, quiere que viva junto con ella, pero como lo hizo salir de su seno sin él miserable, ajuar que se ha formado en el exilio de la vida, de otra manera habría disparidad, quedaría dolor a la mía e infelicidad a la voluntad humana. Mira cómo es necesario hacer entender que se necesita el pleno abandono para vivir en mi voluntad. Y tú dices que no era necesario escribir sobre esto. Te compadezco porque tú no ves lo que veo yo. Por eso lo tomas a la ligera. En cambio, en mi omnividencia veo que estos escritos serán para mi iglesia como un nuevo sol que surgirá en medio de ella, y los hombres atraídos por su luz deslumbrante se aplicarán para transformarse en esta luz y salir espiritualizados y divinizados, por lo cual, renovándose la iglesia, transformarán la faz de la tierra. La doctrina sobre mi voluntad es la más pura, la más bella, no sujeta a sombra de materia o de interés tanto en el orden sobrenatural como en el orden natural. Por eso será a manera de sol la más penetrante, la más fecunda y la más bienvenida y acogida. Y como es luz por sí misma, se hará entender y se abrirá camino, no estará sujeta a dudas, a sospechas de error, y alguna palabra no se entenderá. Será la demasiada luz que, eclipsando la inteligencia humana, no podrán comprender toda la plenitud de la verdad, pero no encontrarán una palabra que no sea verdad. A lo más no podrán del todo comprenderla. Por eso, en vista del bien que veo, te incito a que nada dejes de escribir un dicho, un efecto, una semejanza sobre mi voluntad. Puede ser como un rocío benéfico sobre las almas, como es beneficio el rocío sobre las plantas después de un día de sol ardiente, como una lluvia abundante después de largos meses de sequías. Tú no puedes entender todo el bien, la luz, la fuerza que hay dentro de una palabra, pero tú, Jesús, lo sabe y sabe a quién debe servir y el bien que debe hacer. Ahora, mientras esto decía, me ha hecho ver en medio de la iglesia una mesa y todos los escritos sobre la divina voluntad puestos encima. Muchas personas venerables rodeaban esa mesa y salían transformadas en luz y divinidades, y conforme caminaban comunicaban aquella luz a quien encontraban. Y Jesús agregado: tú verás desde el cielo el gran bien cuando la iglesia recibirá este alimento celestial que, fortaleciéndola, la hará resurgir en su pleno triunfo. Wow.